Entonces, les voy a presentar y vamos a ver esto. ¿Sí, sí se ve bien la presentación? Sí, Vale, entonces empezamos. El método de Polya, pues fue presentado por George Polya en el siglo XX, que fue un distinguido matemático astrohúngaro, en el cual su principal enfoque era la enseñanza de las matemáticas mediante la solución de problemas. ¿Vale? Y a él debemos el concepto de razonamiento plausible. Este concepto es el primero que vamos a abordar en las clases durante el curso y bueno, se nace a partir de esto, de este método, de esta metodología. Primero, platicarles un poco acerca de quién era George Polya y presentarles algunos libros que son muy populares de él, como es el Cómo plantear y resolver problemas, el cual tiene más de 1 millón de copias vendidas, Matemáticas y razonamiento plausible y el descubrimiento matemático. Posterior a esto, ahora sí les quiero hablar del método, que principalmente Polya lo divide en 4 fases fundamentales. La primera frase dice, este método es para abordar un problema. Eso olvidé mencionar. O sea, cuando nos enfrentamos a un problema, ¿cómo lo podemos enfrentar? Bueno, podemos hacer uso de esta metodología, que en primera instancia es su primera fase, comprender el problema. Aquí yo recuerdo una frase que les quiero compartir. No sé si fue en licenciatura que la escuché o en el posgrado, pero un profesor recuerdo que me dijo, si tú entiendes el problema, si tú comprendes lo que tienes que resolver, ya tienes el 50% de la solución. En ese sentido, no sé si esa frase le pertenece a él para ser verdad o se la pirateó de algún lado, pero bueno, en ese sentido, comprender el problema, entender lo que tenemos que hacer, nos da el 50% de la solución. En estas fases, Polia le adjuntó algunas preguntas, algunas que nos podemos hacer para resolver esta primera fase y poder pasar a la segunda. ¿Cómo sería conocer realmente cuál es nuestra incógnita, cuáles son los datos que tenemos, las condiciones, si las condiciones son suficientes para determinar la incógnita que estamos buscando? Y bueno, las siguientes. Yo aquí les quisiera platicar una experiencia propia. Por ejemplo, yo cuando me encontraba haciendo la maestría, eh, no sé si alguno tiene pensado hacer un posgrado ahí en la UNAM, pero sobre todo en matemáticas, pero en la maestría en ciencias matemáticas te gradúas de 2 formas distintas. Una es a través de exámenes generales y tesina, y la otra es a través de una tesis. Eh, creo que ya cambiaron eso. Un poco. ¿Ya lo cambiaron, no? O sí, tengo entendido que ahorita ya es, creo yo, por artículo Ah, y mira. pusieron extensión de créditos porque el semestre pasado se armó la super huelga ahí de que quitaran, por ejemplo, geometría moderna del plan y que agregaran más formas de titulación y no sé qué tanto. Ah, mira, no Según yo. sabía. No, qué bueno que me dices. Bueno, entonces, pues fíjate que qué raro porque yo pues apenas me gradué el año pasado y nada más existían esos dos, como que fue muy rápido, Sí, pero, claro, sí. pero qué cool. Sí, pues bueno, en ese entonces solo existían estas dos y pero creo que, bueno, ahorita ya habrán cambiado la política, pero si te ibas por la tesis, creo que no tenías acceso directo al doctorado o había que hacer en el doctorado algún general obligatoriamente. Entonces, bueno, para quitarme como que esos pasos, dije, yo me voy a graduar por los generales y la tesina. Con lo cual, dentro de ver cuál general era más fácil de pasar, me recomendaron hacer teoría de las gráficas. Y realmente, bueno, si van para allá, yo sí se los recomiendo, porque incluso lo pueden pasar sin tomar el curso, que fue como me sucedió a mí. Sin embargo, cuando empecé mi método de estudio, me encontré con muchas dificultades, entre ellas que no había tomado el curso y por lo tanto no conocía las definiciones fundamentales ni los teoremas fundamentales que se deben conocer pues para empezar a abordar los problemas. Entonces, ¿qué me pasaba? Que cuando yo estaba estudiando, pues no comprendía lo que tenía que hacer, no sabía ni siquiera, ¿no? O sea, había llevado cursos en la licenciatura de teoría de gráficas, pero eran muy superficiales. Entonces, al no tener yo la noción y el conocimiento que se necesitaba para empezar a resolver mi problema, me encontraba con que no podía pasar de esta primera fase, es justamente eso.
comprender lo que se tiene que hacer. Entonces, una vez que comprendemos cuál es el problema, una vez que comprendemos qué es lo que tenemos que hacer, podemos pasar a la segunda fase, que es concebir un plan. Aquí, pues habría que ver, aquí nos dice Polia, oye, pues pregúntate, ¿se han encontrado problemas semejantes? ¿Has visto el problema planteado en forma ligeramente diferente? ¿O conoces algún problema relacionado con este? Y justamente ese fue la metodología que yo inconscientemente apliqué, ¿no? Yo sé que para este punto quizá algunos de ustedes también ya tienen una forma de enseñarse a sí mismos, pero bueno, en esta plática yo les quiero platicar de esta herramienta, ¿no? Pero bueno, yo lo que hice fue justamente eso, ponerme a buscar si había problemas iguales resueltos en la red o algún libro que ya lo tuviera resuelto como tal. Recuerdo que, no sé si ustedes lo han hecho, pero como tal puse el problema así escrito en látex, pero lo pegué en Google a ver qué me salía. Y a veces sí funciona, se los digo. O a veces funciona mucho el escribirlo en inglés y luego hay bastantes foros en donde ya los están resolviendo. Pero bueno, lo que hice fue concebirme un plan. Dije, bueno, ¿cómo los voy a abordar? ¿Cómo los voy a atacar? Y fue a través de esto. También me puse a investigar justamente, me puse a ver cuáles eran las definiciones que no conocía, cuáles eran los teoremas, a estudiarlos, etcétera. Entonces, bueno, esta es una segunda fase. Una vez que ya tenemos y conocemos nuestro problema, concebir un plan, trazarnos un plan para lograr nuestro objetivo, para poder pasar a una tercera y una cuarta fase. En la tercera fase nos dice Polia, pues ejecuta el plan. Una vez que, por ejemplo, yo lo que hice fue, me descargué todos los generales y dije, bueno, voy a buscar los que sean similares. Si hay alguno que me hable de árboles generadores, por ejemplo, voy a enumerar todos los que son de árboles generadores y los voy a poner así, ¿no? En un papel o me los voy a copiar todos y esos son los primeros que voy a resolver. Pero primero, pues, tengo que saber qué es un árbol generador. Y luego que ya estudié todo eso, pues a resolverlos, ¿no? Esto es ya cuando estamos ejecutando nuestro método de estudio o nuestra metodología para posteriormente ya examinar nuestra solución. Es decir, una vez que ya tenemos resuelto lo que queríamos, pues buscar, ver si podemos verificar ese resultado, les digo, quizá comparándolo con alguna solución que nos hayamos encontrado en la red o en algún libro, o bien y pensarlo de manera distinta para ver si podemos llegar a esa misma solución, ¿cierto? Entonces, esto en general es la metodología que nos propone Polia a seguir para cuando nos tengamos que enfrentar en un problema, ¿no?